privilegio el poder dirigir la meditación de esta mañana. Quienes están visitando la página de Facebook donde se publican los videos, levanten la mano, hermanos, los que están visitando la página de Facebook donde se publican los videos, donde hablamos de lo que se va a predicar el domingo. Casi nadie. Bueno, no sé entonces quiénes están viendo la página, porque hoy en la mañana Javier casi tenía 100 vistas. Y aquí son poquitos, son 2, 3 personas las que lo miran. Quiere decir que lo están viendo personas que no son de vida plena. Qué bueno. Pero qué malo que no lo estemos viendo nosotros. Estamos en la serie Servir con. Y hoy estamos terminando. Primero, servir con generosidad. ¿Se recuerdan la predicación que tuvo nuestro pastor Javier sobre la generosidad? Que el dar es una de las formas más, podríamos decir, más evidentes del servicio de un cristiano, el ser generoso. Luego vimos con nuestro hermano pastor Nelson servir con integridad. Integridad viene de entero, de completo. Servir, nadie puede servir al Señor en una forma que le agrade a Él si no lo hacemos con integridad, con manos limpias. Y el domingo pasado vimos servir con amor. Nuestro hermano pastor Javier habló sobre servir con amor. Y el servicio con amor se puede hacer, es lo que el Señor desea de nosotros. También podemos hacerlo aún sin amar a las personas. Pero ¿se recuerdan lo que dice Corintios del 1 al 4? Dice que de nada sirve servir sin amor. Estamos vacíos. Y hoy vamos a ver un tema, porque no podemos dejar la serie sin ver este tema, que es servir con diligencia. Y es el tema de hoy. No sé si ya me lo puso Ana, ¿ya? Perdón. Creo que... Ok, servir con diligencia. El pasaje central de toda esta serie se encuentra en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, los 4 temas están basados en este pasaje. Y que todo lo que hagamos debemos de hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ¿qué es la diligencia? ¿Cómo la define el diccionario? El diccionario dice que diligencia es el cuidado y la prontitud en la ejecución de una tarea o encargo. Cuando habla de cuidado, habla de calidad. O sea, podríamos decir que la diligencia es la calidad, la buena calidad y la prontitud en la ejecución de una tarea o encargo. Antónimos, o sea, lo contrario de diligencia es negligente, perezoso, indiferente. ¿Por qué es tan importante hablar de la diligencia en el servicio, hermanos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué tenemos que recordar ese tema desde el púlpito? Porque el Señor nos pide que seamos diligentes. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza humana es no ser diligente.
Si miramos a nuestro alrededor, veremos un mundo lleno de cosas promedio. Por ejemplo, productos promedio, productos de mala calidad, trabajadores promedio. Yo hago como que trabajo y el patrón hace como que me paga. O sea, una mediocridad. Cristianos, ¿cómo? Promedio. Servicios, promedio. Nosotros vivimos, no sé si a ustedes les pasa de que cada vez los servicios que nos prestan son cada vez peores. Por ejemplo, cuando tenemos reuniones virtuales con nuestros hermanos pastores, alguno de nosotros está padeciendo algún problema de que el servicio de internet no funciona. Ese es un servicio promedio, a todos nos pasa lo mismo. La educación, una educación promedio, hasta los lectores son promedio. Dice que la mayoría de las personas, o sea, el promedio, o sea, la mayoría, solo lee un libro al año. Por supuesto que los lectores extraordinarios dice que leen 60 libros al año. Y parece que nuestra cultura acepta como algo totalmente normal el promedio. La adicción al promedio mata cualquier posibilidad de un servicio diligente en la iglesia. Y para servir al Señor no lo podemos hacer bien con un servicio promedio. Lo tenemos que hacer con un servicio fuera del promedio. Porque el promedio es mediocridad. Y la palabra mediocridad viene, su etimología, o sea, su origen como palabra es del latín. Y se divide en dos partes. Medio, ¿qué es medio? En medio. Y cris, que viene de montaña. Alguien que se quedó a media montaña. Es como cuando vamos a subir el volcán, ¿verdad? No nos preparamos físicamente y llegamos ¿a dónde? A la mitad. Porque no aguantamos a seguir hasta la cúspide del volcán. Entonces, mediocridad significa que nos quedamos a media tarea. Y de ahí la importancia de hablar de la diligencia. Y un servicio diligente es un servicio más allá del promedio, muchísimo más allá de la mediocridad. Antónimos de mediocridad, solo para que tengamos claros los temas. Es antónimo, o sea, lo contrario. Estupendo, fantástico, magnífico, excepcional, extraordinario, maravilloso, diligente. Las abejas y las hormigas son el mayor ejemplo del servicio diligente en el mundo de los insectos, tanto así que las hormigas aparecen en Proverbios como un ejemplo para los perezosos. Y las abejas constituyen insuperables modelos de vocación de servicio desvelado por su comunidad. El trabajo de ellas es un trabajo fecundo, eficaz, súper higiénico y de perfección inigualable en el contexto del reino animal. ¿Saben ustedes que cuando agarran una cucharada de miel y se la ponen a los panqueques, ustedes están agregando esa cucharada? Esa cucharada significa la vida completa de una abeja. O sea, nos estamos sirviendo la vida completa de una abeja. Las abejas cumplen con eficiencia su labor sin importarles el reconocimiento de alguna o de otras abejas. Han desarrollado un férreo sentido de pertenencia y participan activamente y con entusiasmo en las tareas, aportando soluciones a los problemas que surgen en el interior de la colmena.
la tarea la llevan a cabo con provecho íntegro de la colmena, jamás en un favor, pensando en un favor individual. Y conocen sus metas, ordenan su trabajo de acuerdo a sus responsabilidades. Así son las abejas. Y cooperan con todas sus fuerzas para el logro de los objetivos, con diligencia, compromiso y entrega total. Y miren, una cosa interesante de las abejas y es que no remiendan, no hacen chapuces, sino que destruyen completamente todo lo que está mal hecho para volverlo a reconstruir cuando es conveniente hacerlo. Y pueden derribar parte del panal o de la colmena para volverlo a hacer bien. Ojalá en la iglesia fuéramos como una colmena, ¿verdad? El Señor nos salvó no solo para ir al cielo, hermanos. ¿Qué pasa entre el tiempo que va a transcurrir de hoy hasta que el Señor nos lleve a su presencia? Pues nos salvó para que seamos sus representantes en esta tierra, sirviéndole a otros. Y cuando comprendemos realmente lo que significa servir, hemos llegado a la médula de lo que es ser un creyente genuinamente involucrado y entusiasta. Hoy vamos a estudiar 4 principios bíblicos del servicio diligente. O sea, del servicio con calidad, oportuno y entusiasta. Vamos a ver el principio número 1. No sé por qué, tal vez Ana me ayuda ahí, no me está funcionando, ahí está. El principio número 1 es, afirma tu disponibilidad. ¿Qué es disponibilidad? En el español, ¿qué es disponibilidad? Se denomina disponibilidad a la posibilidad de una cosa o persona de estar presente cuando se la necesita. La disponibilidad consiste en la presencia funcional que hace posible dar respuestas, resolver problemas o meramente proporcionar una ayuda oportuna cuando se necesita. Eso dice el diccionario. O sea, disponibilidad es estar presente ¿para qué? En resumen, para servir. Y si vamos a servir al Señor, tenemos que estar, ¿cómo? Disponibles, presentes. Tenemos que estar dispuestos y presentes. En Isaías 6:8, el Señor cuando llama a Isaías, dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías se puso al servicio del Señor, o sea, se puso disponible. Observemos a Pablo, el apóstol, el gran apóstol del Señor, que escribió buena parte del Nuevo Testamento, diciendo en Hechos 9:6, cuando cae en su persecución a los cristianos, cuando iba a Damasco, y dice, él temblando, hablando de Pablo, y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Y a María, la madre de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, afirmando su disponibilidad al Señor en Lucas 1:38, ¿qué dice María? Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué dijo María? He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Como vemos, el primer paso para el servicio diligente es estar disponible y estar dispuesto, o sea,
dispuestos a decir: Señor, te serviré y quiero hacer tu voluntad. Quiero tocar a otros con mi vida, quiero tocar a otros con mi servicio. No quiero pasar toda mi vida centrado solo en mis propias cosas, en mis propios asuntos. La disponibilidad es diligencia, porque es cuidar. La disponibilidad combate la mediocridad, combate el promedio, porque el promedio asume que todo trabaja en modo estable, y la gente optimista sobreestima que las cosas van a funcionar bien, y luego subestima cuánta energía y esfuerzo se requiere para empujar las cosas. Y saben una cosa, hermanos, tenemos que estar presentes cuando estamos sirviendo al Señor, porque cualquier cosa puede salir mal. Y si no estamos presentes, entonces, o llegamos tarde a nuestras responsabilidades, entonces no estamos siendo diligentes. Los servidores promedio no están presentes cuando se les necesita. Hay servidores, miren hermanos, hay servidores que solo vienen a las actividades de la iglesia cuando les toca servir, y piensan que están de vacaciones cuando no aparecen en el programa. Esta es una muy mala práctica de los servidores. Los servidores siempre tenemos que estar presentes, porque algo puede salir mal. Pero hay un servidor dispuesto a ocupar el lugar del que tuvo el problema. Pero no, los servidores estamos, ¿qué? Presentes. Estemos o no estemos en el programa. Vamos a ver el principio número 2. Busca servir de acuerdo a tus capacidades. Cada persona tiene capacidades diferentes, y eso es lo bueno de la iglesia, de que no somos iguales, sino que cada uno tiene habilidades, tiene talentos diferentes. ¿Qué es habilidad? Miren, hermanos, hay algunas cuestiones que hay que aclarar. Habilidad, talento y don. Hablemos de la habilidad. ¿Qué es la habilidad? Es la capacidad adquirida por práctica constante que tiene una persona para hacer una tarea correctamente y con facilidad. O sea, la habilidad es esa capacidad que se adquiere porque la práctica nos ha llevado a tener esa habilidad, y entonces las tareas se facilitan porque nos volvimos hábiles. Ahora, ¿qué es el talento? El talento es esa capacidad natural que tiene una persona para hacer una tarea correctamente y con facilidad. El que tiene talento no necesita toda esa práctica, aunque cuando tiene la práctica y el talento se vuelve un genio. Pero el talento es esa facilidad que ya traemos genéticamente para hacer una tarea y que se nos facilita hacerlo. Ahora, ¿qué es el don dentro de la iglesia? Pues, hablando a los creyentes, el don es ese talento o esa habilidad al servicio de la iglesia, al servicio del Señor. El don entonces es un regalo que el Señor da a la iglesia para su crecimiento y edificación. En 1 Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, es esa habilidad y ese talento
que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, lo pone al servicio de la iglesia. A cada uno el Señor ha dado habilidades y talentos que solo los vamos a convertir en dones cuando lo ponemos al servicio de la iglesia. O sea, en resumen, el don es un regalo de Dios, no para nosotros, sino para la iglesia. En Romanos 12:5 dice: así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, hay muchas cosas que hacer y todos somos diferentes. Tenemos diferentes habilidades y talentos. Lo que quiere el Señor es que tomemos lo que nos ha dado y lo pongamos al servicio de Él. Todo lo que el Señor desea es que utilicemos lo que nos ha dado para servir a otros hermanos. Y entonces, cuando servimos con diligencia, lo hacemos cuando no ponemos nuestras habilidades y talentos al servicio del Señor. ¿Por qué es diligente hacer eso? Por una razón, porque cuando usamos nuestras habilidades y nuestros talentos, estamos dando lo mejor de nosotros al Señor. Estamos haciendo las cosas para el Señor con calidad, como el Señor se merece. Hay personas que dicen: miren, hermanos, voy a cantarles, yo no soy buena para cantar, pero no importa, es para el Señor. No. Mejor que cante en el baño, cuando se está bañando. Pero el Señor quiere que le demos lo mejor. Y hoy lo cantamos. Hoy cantamos eso, de que vamos a darle lo mejor al Señor de nuestras vidas. Entonces, la diligencia es servir con la máxima calidad que podemos dar, con nuestras habilidades y talentos. Miremos el principio número 3. Diligencia es reconocer nuestra responsabilidad. Definamos responsabilidad en el servicio al Señor. Responsabilidad en el servicio significa cumplir los compromisos, las tareas y los deberes que hemos adquirido. En resumen, es ser confiable. En Mateo 5:37 dice: pero vuestro hablar sea sí, sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Miren, hermanos, tenemos que reconocer que cuando aceptamos una responsabilidad o una tarea en la iglesia, cuentan con nosotros. O sea, si yo digo que voy a hacer determinada tarea, entonces ya la dan por hecha. O sea, la tarea ya se hizo, ya se asignó. Pero ¿qué pasa cuando somos irresponsables? No se cuenta con nosotros. Nuestra palabra no vale nada.
y cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta sobre el servicio que hemos prestado al Señor. Miren lo que dice Mateo 14, 25, 14 al 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. ¿Se recuerdan de esta parábola, verdad? Y eso es exactamente lo que el Señor ha hecho. El Señor nos dio un ministerio, o nos dio tareas, o nos dio deberes en la iglesia, y Él volvió al cielo, se fue al país distante, pero va a volver. Y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas sobre lo que Él nos dio y lo que hicimos con lo que nos dio. Y la forma en que manejamos la obra de Dios es mediante el servicio. Y dice Romanos 14:2, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Los que sirven como el promedio, en forma mediocre, generalmente son irresponsables. No les importa quedar mal, dejar descubierta su responsabilidad. No anticipan problemas. No hacen arreglos a tiempo cuando no pueden estar disponibles. El que es responsable y no puede, ¿qué hace? Avisa y busca quién lo va a cubrir. Por eso el servicio mediocre lo que garantiza es la incertidumbre y el fracaso en la tarea que nos han encomendado. Por eso la diligencia es responsabilidad. Es asegurarse que nuestro servicio siempre estará cubierto cuando no estemos presentes. La responsabilidad siempre se anticipa a los problemas. De allí que no puede haber diligencia sin responsabilidad. Vamos al principio número 4, el más importante de todos para servir con diligencia. Adoptemos la actitud del Señor. El domingo pasado vimos este tema, pero desde el punto de vista del amor. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la diligencia. Hay un pasaje que nos dice exactamente cuál es actitud y lo leyó brevemente nuestro pastor en Filipenses 2, del 5 al 8. Pero lo voy a leer en el mensaje. Es una traducción en inglés, es una traducción libre, pero que nos da una idea precisa de lo que quiere decirnos el apóstol Pablo aquí. Dice: piensen ustedes de sí mismos de la manera que Cristo pensaba de sí mismo. Él tenía el mismo estatus con Dios, pero no pensó para sí mismo que tenía que aferrarse a las ventajas que le daba ese estatus. Dice, nada de eso. Cuando llegó el momento, dejó a un lado los privilegios de la deidad y tomó la condición de un esclavo y se hizo humano. Después de haberse convertido en humano, se humilló increíblemente. Pues como humano, él no reclamó privilegios especiales. En cambio, él vivió una vida obediente y desinteresada, y luego obedientemente fue a la muerte, y la peor clase de muerte, la crucifixión. En este pasaje muestra la humillación de Cristo, pero es una humillación tras humillación que sufrió el Señor. La primera humillación es que pasó de Dios a humano, luego de humano a siervo, a esclavo. Y estando en condición de esclavo todavía tuvo otra humillación al ir a la muerte por nosotros. O sea, el Señor en realidad nos muestra que Él fue muchísimo más allá
de lo que cualquiera de nosotros puede ir en el servicio. Él nos sirvió hasta la muerte, cosa que ninguno de nosotros haría. O sea, el Señor es el ejemplo de una diligencia de tal manera que es una entrega total. Ojalá nosotros pudiéramos servir, aunque sea un poquito como el Señor, sin reservarnos nada, como el Señor nos sirvió a nosotros, que lo dejó todo, por servirnos. Cuando nosotros nos apropiemos de esa mente de Cristo, haremos 10 veces más que el promedio. Haremos 10 veces mejor las tareas en la iglesia que el promedio. Estaremos disponibles 10 veces más que el promedio. Le inyectaremos 10 veces más pasión y entusiasmo que el promedio. Pensaremos 10 veces menos en nosotros que el promedio. Pensaremos 10 veces más en los demás que el promedio. En Lucas 7:10, el Señor, son palabras del Señor, dice: así también vosotros, hablando de aquel siervo que después de un día que fue al campo, trabajó duro, luego regresa a la casa y le dice el amo que le sirva la cena, y se la sirve, y dice el Señor: y le dará gracias a ese siervo. Pues yo digo que no, dice el Señor. Así también vosotros, dice en Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Por qué somos siervos inútiles? Porque ninguno de nosotros puede llegar a la calidad del servicio del Señor. Por eso es que somos siervos inútiles. En resumen, la diligencia en el servicio significa afirmar nuestra disponibilidad, nuestra presencia. Significa buscar servir de acuerdo a nuestras capacidades para darle lo mejor al Señor. La tercera es reconocer nuestra responsabilidad. Cuando nosotros decimos sí, Señor, significa sí, lo voy a hacer. Y la cuarta es adoptar esa actitud de servicio del Señor, de entrega total. A los que sirven. Cada abeja en el panal tiene una función. Debemos de ser como esa abeja, trabajadora en equipo, pensar en el panal y no en nosotros mismos. Poner todos nuestros recursos para servir a la iglesia. A los que sirven, realmente estamos disponibles, presentes cuando se nos necesita, hermanos. ¿Somos diligentes en esto? ¿Estamos sirviendo al Señor con toda nuestra verdadera capacidad? ¿Somos realmente responsables en el servicio? ¿Tenemos esa actitud en el servicio como el Señor la tuvo al dar su vida por nosotros? Es un reto, hermanos, porque cuando vemos esto, nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo bien. Y a los que no sirven, a los que están todavía calentando la silla, hay que ponernos disponibles. Algunos de ustedes, de los que no están sirviendo, han reflexionado dónde el Señor puede usar sus habilidades y sus talentos.
Saben, les voy a dar una idea. El mejor lugar para comenzar a servir al Señor es en un grupo de crecimiento espiritual. ¿Quiénes no están en un grupo de crecimiento espiritual? Si no estás en un grupo de crecimiento espiritual, sería bueno que buscaras un grupo de crecimiento espiritual. Tenemos muchos grupos en la iglesia al cual tú puedes unirte. Y esa es la primera manera sencilla de empezar a servir. Solo poner la casa, hermanos, ya es una forma de servir al Señor. El llevar la refacción es una forma de servir al Señor. Yo los invito a que realmente busquen un grupo de hermanos. No sean domingueros. Busquen un grupo entre semana que les quede cerca. Porque con el tráfico está complicado el asunto y más entre semana. Pero no dejen de buscar un grupo al cual unirse para servir al Señor. Si eres un joven y no estás sirviendo o no estás sirviendo, busca un grupo de jóvenes en el cual puedas empezar a servir al Señor. Si tienes la habilidad de enseñar, pues busca cómo servir en la enseñanza en la iglesia con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, incluso con los adultos. Si tienes habilidades para organizar, para ordenar o para ayudar, busca cómo apoyar a los diáconos. Si tienes habilidad para dirigir, busca cómo puedes unirte al grupo de directores que dirigen los domingos. Si les gusta relacionarse con los demás, sería bueno que se apuntaran allá como los anfitriones. O si les gusta manejar asuntos gráficos, pues ahí ya pueden ayudarnos, pueden ayudarle a Ana y a su equipo a pasar las diapositivas. O si tienen habilidades para operar equipos de sonido, ayúdennos con el sonido. O algún instrumento, ¿saben? Tocar algún instrumento o les gusta cantar, busquen a Crista que les haga la prueba, a ver si están listos. O si el Señor te ha llamado a un ministerio de misericordia fuera de la iglesia, busquemos la oportunidad de servir ahí. Puedes buscar a los líderes de la iglesia para que te orienten en este aspecto del servicio. Si no estás sirviendo al Señor, el Señor te está llamando hoy a que le sirvas, a que te pongas disponible. Quiero terminar con este pasaje que es ha sido el tema central de nuestra serie y es el Colosenses 3 del 22 al 25, se los leo en el mensaje, dice: servidores, hagan lo que sus jefes terrenales les ordenen y no solo hagan el mínimo que les dieron para hacer, hagan su mejor esfuerzo, trabajen desde el corazón para su verdadero jefe, el Señor. Y miren lo que dice el otro: seguro de que recibirán el pago completo cuando lleguen a su presencia. Tengan siempre en cuenta que el verdadero jefe al que sirven es Cristo. El servidor perezoso que hace un trabajo de mala calidad tendrá que dar cuenta al Señor. Un verdadero cristiano nunca debe hacer un mal trabajo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén.